Amados hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición nuevamente estar con ustedes, que ustedes me hayan permitido entrar a sus casas, siempre con un propósito, hermanos. Hermanos, llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes y ustedes pueden compartirla con la familia. Así que damos gracias a Dios por este día viernes 30 de octubre. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por lo que Él está haciendo cada uno en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en días anteriores hemos estado hablando acerca de la Gran Comisión. La Gran Comisión que Cristo encomendó a los 12 apóstoles. Bueno, a los 11 apóstoles, recuerden que Judas ya había muerto, pero Dios, hermanos, había encomendado a los apóstoles. Jesucristo los había adoctrinado, los había entrenado, los había formado. Por 3 años y medio ellos habían caminado con Jesucristo, ellos habían aprendido doctrina. Jesucristo los había tomado aparte, los había formado, los había adoctrinado. Y posteriormente Jesucristo ya no iba a estar. Pero, hermanos, la obra evangelizadora, lo que Jesucristo había iniciado, sí, ahora los apóstoles lo iban a continuar. Así que Jesucristo les había dicho, me voy, ¿sí? Ya no estaré con ustedes, pero el Espíritu Santo os estará con ustedes. Entonces, los 4 evangelios nos hablan, hermanos, del ministerio de Jesucristo en la tierra. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, ya no vemos a Jesucristo ahí. Ya no lo vemos porque Él, hermanos, ha muerto, pero ha resucitado. Y Él, hermanos, subió a los cielos y ahora Él había dejado una gran comisión a los apóstoles. Así que, hermanos, lo que es los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van a hablar acerca de la gran comisión. En los 4 se menciona, hermanos, el llamado que Jesucristo les había dado a los apóstoles. Pero ahora en el libro de los Hechos ya no está Jesucristo. Pero lo que vemos ahí es la continuación, ¿sí? Ahora el ejercicio práctico de los apóstoles, lo que ellos iban a hacer. Así que ahora, sí, ya no está Jesucristo en el libro de los Hechos, pero está el Espíritu Santo, quien es el que va a mover los hilos para la constitución de la iglesia. Así que Jesucristo los había adoctrinado, los había entrenado, sí, por 3 años y medio. Ellos habían convivido con Él, sí, y ahora ellos ahora estaban solos, sin la comunión y sin la presencia de Cristo Jesús físicamente. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar lo que habíamos ya dicho. Y bueno, habíamos observado que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente hemos de considerar, ¿sí? En 2 libros lo que es la Gran Comisión. Sí, y hemos de considerar solamente Mateo y Marcos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más aportan para el surgimiento de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el propósito mayor del Dios Padre y de Jesucristo fue precisamente, hermanos, la consumación de la iglesia. Jesucristo vino a hablar acerca del Padre, ¿sí? Y Cristo Jesús también vino a dar a conocer, no solamente al Padre, sino también a formar, a que la iglesia, hermanos, surgiera a partir de su ministerio. Así que vemos que en el libro de Mateo, sí, cuando Jesucristo habla sobre la gran comisión, si ustedes observan, les voy a leer ahí en el capítulo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos, ya no está ahí Judas, eran 12, pero Judas falló. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y luego dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes pueden observar, hermanos, aquí hay al menos 4 cosas que Jesucristo les estaba dejando. Ellos ya no iban a estar con Jesucristo, pero hermanos, Jesucristo les estaba dejando, hermanos, 4 atributos que eran esencialmente
de Cristo Jesús. Cuando Él dice toda potestad, estamos hablando, hermanos, su omnipotencia. Jesucristo tiene su omnipotencia, igualmente Dios. Dice, toda potestad me es dada en los cielos. Y luego dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones, nos está hablando de su omnipresencia. Es decir, Él iba a estar a donde iban a estar los apóstoles, respaldando, hermanos. Así que los 11 apóstoles no iban a estar, hermanos, yendo a la deriva, sino que más bien ellos iban a estar encomendados por Cristo Jesús, pero, hermanos, llevar la autoridad no solamente de su poder, sino que también de su omnipresencia. ¿Sí? Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto es, hermanos, su omnisciencia. Es decir, hermanos, que los apóstoles iban a estar, hermanos, con Jesucristo, pero Cristo Jesús les iba a enseñar todo el conocimiento que ellos iban a necesitar para poder evangelizar y llevar a cabo la obra redentora, hermanos, el surgimiento, el nacimiento de la iglesia. Y finalmente dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez dice todos, y está hablando aquí todos los días, nos está hablando de su eternidad. Así que, hermanos, los 11 apóstoles iban muy equipados. Iban, hermanos, a respaldar la gran comisión que Jesucristo les estaba encomendando. De tal manera que cuando Jesucristo los mandó, los formó y los entrenó, ellos iban sumamente equipados y además iba, hermanos, adelante, hermanos, Jesucristo frente a ellos. Eso fue lo que habíamos mencionado en el libro de Mateo. Pero cuando nosotros pensamos ahora en el libro de Marcos, la gran comisión también es un poco diferente, es radicalmente diferente. Vamos a verla ahora en el libro de Marcos capítulo 16, gloria del Señor. Marcos 16, ¿sí? Del versículo 15 en adelante. Dice, y les dijo, y por todo el mundo, observan, también es la gran comisión, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Si ustedes recuerdan que Jesucristo primeramente les había dicho, ¿sí?, que en camino de gentiles no vayan, ¿sí?, sino que el evangelio era dado solamente a los judíos. Pero a causa del rechazo, a causa del menosprecio que tuvo la nación de Israel acerca del conocimiento de Dios, entonces, hermanos, entonces Cristo encomendó ya que el evangelio también fuera predicado ahora a los gentiles. De tal manera que el evangelio, hermanos, dejó de ser únicamente para los gentiles para los judíos, y ahora iba a ser predicado a los gentiles. Por eso es que la expresión dice, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Anteriormente era únicamente a los gentiles, pero ahora dice anteriormente era a los judíos, pero ahora dice a todos los gentiles, ¿sí?, a toda criatura. Dice, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, hermanos, aquí hay dos cosas importantes que está mencionando. Primeramente, hermanos, para pertenecer a ser hijos de Dios, primeramente debemos de tener, hermanos, la salvación, ¿sí?, como una condición necesaria para poder considerarse ser hijos de Dios. Así que, ¿cuál es la primera condición? Creer en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, entonces somos aceptos por el Padre Celestial. Luego dice, y ser bautizados. En otras palabras, hermanos, es un segundo requisito que Jesucristo estaba estableciendo para ser considerados hijos de Dios. Primeramente, ¿sí?, conocerle, ¿sí?, aceptarle como su Salvador a Jesucristo, y luego ser bautizados. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si ustedes observan, hermanos, hay mucha diferencia con lo que dice, hermanos, el libro de Mateo, ¿sí? Aquí no se menciona la gran comisión, no se menciona tácitamente, hermanos, los atributos divinos que se mencionan en Mateo. Aquí en Marcos,
hermanos, se están mencionando otras cosas. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Fíjense, hermanos, hay 7 cosas que dice, en el nombre de Jesucristo. También los apóstoles iban a ir muy equipados. Pero, hermanos, en el nombre de Jesucristo, ¿qué? Dice, echarán fuera demonios. Ese es un principio. Dice, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes. Y si bebiesen cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, orando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que la gran comisión es muy diferente lo que dice Mateo con lo que dice Marcos. Y más bien podríamos decir que se complementan, porque lo que estamos viendo es que Jesucristo los había equipado de tal manera que ahora ellos iban a llevar el Evangelio. En Mateo vemos, hermanos, los atributos divinos que Dios, hermanos, se lo estaba poniendo, hermanos, en el caminar de los apóstoles. Pero aquí ahora dice, bueno, este era Jesucristo que iba a ir con ellos, hermanos, mediante los atributos en el ejercicio, ¿sí? de Jesucristo. Y ahora, cuando se mencionan en el libro de Marcos, está hablando, hermanos, de 7 cosas que ellos iban a estar equipados. Dice, hermanos, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyese y fuese bautizado será salvo, y más que no. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre, observen, en mi nombre echarán fuera demonios, ese es 1. Hablarán nuevas lenguas, 2. Tomarán serpientes, 3. Y si bebiesen cosa mortífera, 4. No les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos, 5. Y sanarán. ¿Sí? El Señor después, van 5, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo. Esa es autoridad, hermanos, sobre el espacio y el tiempo, ¿sí? Y se sentó a la diestra de Dios. 7 puntos. Entonces, ¿cuáles son estos, hermanos? Bueno, si nosotros vamos a estos, ¿cuáles son? Estamos hablando que Jesucristo le estaba dando dominio sobre 7 reinos. Primeramente sobre el reino demoníaco, después dominio sobre el reino de las lenguas, después dominio sobre el reino animal, después dominio sobre el reino químico, después dominio sobre la enfermedad, dominio sobre el espacio y finalmente, hermanos, fue el dominio sobre angelical. Y lo vamos a ir viendo cada uno por detalles. Así que son totalmente diferentes, hermanos, la comisión, pero finalmente Cristo Jesús va con los apóstoles. Así que ellos, hermanos, no iban mal equipados. Ellos no iban así como a ver qué sale, sino que más bien podemos ver que Jesucristo los había capacitado, los había entrenado, los había formado y además Cristo Jesús iba con ellos. Así que lo importante es la consumación de la iglesia. Lo importante, hermanos, es que se iba a hacer el gran plan que había sido trazado desde todos los tiempos. Bueno, también habíamos ya mencionado sobre, el primer punto es dominio sobre los demonios. Y aquí lo podemos ver, ustedes recuerdan, hermanos, el endemoniado gadareno. Los endemoniados, creo que eran 1 o 2 endemoniados gadarenos, donde ellos estaban en los sepulcros, ¿sí? Es decir, en los panteones, de tal manera que ellos no tenían acceso a la ciudad. Pero dice la Escritura que cuando estos vieron a Jesucristo, ellos mismos clamaron con gemidos y dice, permítenos irnos a aquel hato de puercos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, Jesucristo se lo permitió y ellos fueron, estos demonios, dice, era una legión, dice, ellos se fueron y se pusieron ¿sí? en los puercos, de tal manera que los puercos se precipitaron en el mar y murieron ahogados. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí esencialmente? Que Jesucristo, vemos que Él tiene dominio sobre el reino de los demonios, sobre los demonios. Por eso dice aquí, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, eso lo habíamos mencionado anteriormente, pero ya avanzando más, dice, luego hay un segundo principio, dice, hablarán nuevas lenguas. Aquí la expresión cuando dice nuevas lenguas, hermanos, no se menciona la palabra, yo la busqué en el
diccionario de Strong, ¿sí? Y la raíz, cuando habla de nuevas lenguas, no se está refiriendo a dialectos. Dialectos es como el inglés, como el francés, como el alemán, hermanos, sino que son lenguas angelicales. Gloria al Señor. Y como son lenguas angelicales, entonces son inentendibles para la gente humana. Para el entendimiento humano, la gente no lo comprende. ¿Por qué? Porque lo que sale de esas lenguas, hermanos, tienen un lugar de origen que es nuestro espíritu, no es nuestra alma. Cuando yo hablo en el español, está saliendo de mi alma, ¿sí? O cuando uno puede hablar en el inglés o en el francés o el alemán o en otros idiomas, ¿sí? O dialectos como el maya, como el otomí, el tarasco, ¿sí? El náhuatl, etcétera, ¿sí? Pero esos son dialectos, hermanos, pero la palabra que se usa aquí en la escritura es lenguas. Y vamos a verlo, hermanos, en este ejemplo, en el libro de Hechos, gloria al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. O sea, ¿qué son esas lenguas? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, no fueron, hermanos, no tomaron un curso de idiomas. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. En otras palabras, hermanos, para que uno reciba el don de lenguas, porque es un don, para que uno reciba el don de lenguas, hermanos, ese lo da el Espíritu Santo. Y eso es necesario, hermanos. Así como yo me comunico con ustedes a través del español, ahora, hermanos, las lenguas es el idioma que es inentendible para la gente, para los humanos, pero es entendible para Dios. ¿Por qué? Porque viene de mi espíritu y mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces es el idioma que yo uso para comunicarme en un sentido espiritual. Yo me conecto con Dios a través de mi espíritu. Y cuando yo hablo en lenguas, es mi espíritu que está teniendo relación con el Espíritu de Dios. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hace que hablasen. No son dialectos, no son idiomas. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, vemos aquí, dice, a otros el hacer milagros, bueno, vemos desde el 9, desde el 8, porque a la verdad a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecías, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Observen, hermanos, entonces, ¿qué son las lenguas? Es un don del Espíritu Santo que Dios otorga a los miembros de la iglesia. ¿Con qué propósito, hermanos? Para la edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pero también están, digamos que la profecía. La profecía edifica toda la iglesia. Cuando yo doy una palabra profética, hermanos, yo no me la quedo, sino que es para la iglesia. Pero cuando yo hablo en lenguas, hermanos, aunque son inentendibles, yo me edifico. Yo me edifico. Porque yo puedo decir, anda la bacanda, la bachiribicándala. Hermanos, es mi espíritu quien está teniendo comunión con el Espíritu de Dios. Pero luego vamos a ver esta gran diferencia. Ahí ahora en el capítulo 14 de 1 Corintios, capítulo versículo 5, dice, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Es decir, hermanos, si se trata de edificar la iglesia, es mejor la profecía que las lenguas. Porque las lenguas, hermanos, se usan para edificarse uno mismo. Pero la profecía se usa para edificar a todos, toda la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando yo quiero edificarme, yo puedo estar desde mi recámara, en mi casa, en mi privacidad, hablando en lenguas y yo me edifico. Pero yo no voy a profetizarme a mí mismo, hermanos, por cuando no hay nadie. Hermanos, yo edifico a la iglesia
Cuando estoy dentro de la iglesia y formo parte de un miembro. Soy un miembro más de la iglesia. Entonces, ¿qué es más importante? Las lenguas, en un sentido para la edificación de la iglesia, es más importante que nosotros profeticemos y a que hablemos en lenguas. Gloria al Señor. Dice, yo quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ese es el propósito de la iglesia. Hermanos, hay tres cosas que la iglesia tiene que ser edificada. Que sí, el propósito de la iglesia es edificación, consolación, ¿sí? Y unidad. No recuerdo bien otro sinónimo de la, ¿sí? Edificación, consolación, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Establecimiento de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, vemos que es más importante, hermanos, la profecía que las lenguas. Vamos a ver ahora ahí en Hechos capítulo 10, gloria al Señor. Capítulo 10, versículo 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Observen algo importante, hermanos. La iglesia, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, que los judíos consideraban que únicamente el evangelio había sido dado para ellos. Pero ustedes recuerden, hermanos, que Pedro tuvo una visión que veía, hermanos, cómo unos animales bajaban a través de un lienzo. Gloria al Señor. Entonces el entendimiento fue, hermanos, bueno, eran reptiles, eran animales. Hermanos, el entendimiento espiritual fue que ahora el evangelio también era dada para los gentiles. Recuerden, hermanos, porque para los judíos, los gentiles eran tenidos como unos perros. Eran tenidos, hermanos, porque los judíos eran de la circuncisión y los gentiles eran de los incircuncisos. Los gentiles, hermanos, eran tenidos con desprecio. Los gentiles eran tenidos en poca estima. Por eso, los judíos los consideraban como perros. Ustedes recuerdan aquel caso de la mujer sirofenisa. Cuando Jesucristo le dijo, sí, cuando esta mujer se le acercó a Jesucristo y le pidió que sanara a su hija. Y Jesucristo le dijo, no es dado bien darle sí, el alimento a los perrillos, porque la palabra estaba reservada a los judíos. Entonces esta mujer dijo, sí es cierto, sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae en la mesa, de la mesa. Entonces, en base a eso, entonces, hermanos, Jesucristo le dijo, mujer, grande es tu fe, sea dado como tú dices. De tal manera que entonces ella recibió también, hermanos, la promesa de la sanidad. Entonces ella también, hermanos, participó de las bendiciones que Jesucristo estaba dando, hermanos, para los judíos. Y que ahora, hermanos, a través del concilio de Jerusalén, que se había dado aquí en el libro de los Hechos, donde participaron Pedro, Pablo, los 11 apóstoles, bueno, 12 ya después, porque estuvo Matías. Entonces ya a partir de todos ellos eran los jerarcas, los principales, hermanos, que estaban formando la iglesia. Entonces ellos ya participaron y dijeron que entonces el evangelio no solamente eran para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión, es decir, para judíos y para gentiles. Gloria al Señor. Entonces dice, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados, es decir, los judíos estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios entonces. Gloria al Señor. Entonces observen, hermanos, que no solamente los judíos podían hablar en lenguas, sino que ahora también los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio ahora era dado para todos. Hay otro símil que se menciona, hermanos, en las Escrituras, donde dice que está el árbol, hermanos, y que están las raíces. Y dice que son las raíces que sostienen, hermanos, a las ramas, haciendo ver, hermanos, que ciertamente el evangelio fue dado hacia los judíos, pero, hermanos, de ahí
hermanos, los gentiles también recibieron esa bendición. Así como la savia, como hermanos, como los nutrientes de la planta empiezan a subir desde las raíces y llegan a las ramas, así hermanos el Evangelio empezó con los judíos y llega también a los gentiles. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ahora, si nosotros vamos ahora ahí en el libro el capítulo 19, igual, 19, versículo 6, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, ahora vemos a Pablo, ahora anteriormente era Pedro, ahora vemos a Pablo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es algo sumamente bonito porque si ustedes observan, hermanos, hay algo importante. Dice que el hablar en lenguas no será por arte de magia, sino que el hablar de lenguas es impuesto a través de las manos. Ahora, es importante, hermanos, tiene que ver, hermanos, las manos de un ministro. Hermanos, tiene que ser una autoridad espiritual sobre la persona. Ahora, y cuando es puesta, hermanos, sobre la cabeza de alguien, dice que el Espíritu obra y la gente empieza a hablar en lenguas. De tal manera que las lenguas, hermanos, es producto de la obra del Espíritu Santo en ti. Y Dios quiere que nosotros imploremos el favor de Él, para que, hermanos, entre nosotros, entre más hablamos en lenguas, más desarrollamos este don. De tal manera que es accesible para todos, pero no todos lo ejercitan. Al hablar en lenguas, hermanos, es un recurso de dominio que Dios nos da. Así como la sangre es un recurso de dominio, ¿sí? Hermanos, también la verdad, también el hablar en lenguas. Son recursos de dominio. Un día voy a hablar son 7 recursos de dominio. Hermanos, pero también es la sangre, ¿sí? El nombre de Jesús. Por eso es que decimos, en el nombre de Jesús, yo echo fuera los demonios. Entonces, hermano, es un recurso de dominio, el nombre de Jesús, y ahora aquí también las lenguas. Amén, gloria al cielo. Creo que con esto es suficiente sobre el hablar de lenguas. Vamos a regresar ahora. También dice en Marcos, tomarán serpientes en sus manos, y si les mordieren, no les hará daño. Tomarán serpientes en sus manos y si mordieren. Aquí de qué estamos viendo, dominio sobre el reino animal. Gloria al Señor. En el libro de Hechos vamos a ver este ejemplo sumamente importante. Hechos 28, versículo 3. ¿De qué nos habla? Que ustedes recuerdan que ya Pablo ya está en la isla de Malta, ¿sí? Pablo había sido condenado injustamente por predicar el evangelio. Entonces, hermanos, dice la escritura que Pablo, que lo llevaron a Roma, y en Roma a través de una nave, pero la nave encalló, dice la escritura, que la nave encalló, y bueno, todos los que iban presos, ¿sí?, fueron soltados, con la intención de que Pablo fuera librado. El Espíritu Santo moviendo y cuidando y preservando la vida del apóstol, de tal manera que cuando encalló, ¿sí?, Pablo pudo salvarse. Hermanos, y como pudo, hermanos, llegó a una isla, él y los sobrevivientes. A través de esa isla era Malta. Y los nativos de ahí, al verlo, le prepararon una hoguera, para que se calentara. De tal manera que Pablo, buscando unas ramas para echarle al fuego, una serpiente se clavó ahí en una de sus manos. Era una serpiente venenosa, de tal manera que a conocimiento de los nativos, toda aquella persona que era mordida por esas serpientes, ese tipo de serpientes, la persona moría. De tal manera, hermanos, que la serpiente se le prendió a Pablo. Y los nativos de Malta pensaban que la muerte de Pablo era cuestión de minutos. De tal manera que esperaron cuando Pablo muriera. Pero, hermanos, un chasco se llevaron ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo no moría. Y no moría, hermanos, ¿por qué? Porque Pablo, observen algo, cuando Dios comisionó a Pablo, así como cuando comisionó a los otros apóstoles, a los 12 apóstoles, ellos se habían convertido de una manera invencibles. ¿Por qué, hermanos? Porque iban en el nombre de Jesucristo. Iban encomendados, llevaban, hermanos, las credenciales, llevaban las cartas, de tal manera, hermanos, que nada iba a impedir, ¿sí?, que la obra del Evangelio fuera
entorpecida. El Espíritu Santo iba con ellos. Así que este momento en que el apóstol Pablo fue mordido era simplemente, hermanos, un accidente más, pero no iba a peligrar la vida. ¿Por qué? Porque Dios estaba encomendando que Pablo tenía que seguir hasta el final de su camino. Por eso, sí, dice Pablo en el libro de Timoteos, sí, en trabajos, en fatigas, sí, en momentos en el mal, etc. Pablo estuvo a punto de morir, pero hermanos, no murió. ¿Por qué? Porque él iba encomendado, hermanos, con el Padre Celestial y Cristo Jesús. De tal manera que él dice, entonces habiendo recogido Pablo algunos sarmientos y poniéndolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros, es decir, los nativos de la isla de Malta, vieron la serpiente venenosa, colgando de sus manos, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, que Dios estaba respaldando a Pablo. ¿Sí? Pablo era en estos momentos invencible. Y era invencible, hermanos, porque llevaba, hermanos, el cometido. Llevaba, hermanos, el llamado de Dios para seguir en ese ministerio. Así que, hermanos, no le cayó por sorpresa. Pablo sabía que estaba Dios con él, de tal manera que él no iba a morir. Gloria a nuestro Dios. Ahora, si nosotros vamos bueno, ese es el caso más importante que podemos observar, ¿sí? Cómo es que dice la Escritura, dice, tomarán serpientes en sus manos y si le mordieren, no morirán. Y aquí vemos el ejemplo claro en la vida del apóstol Pablo. Vamos al cuarto punto. Ahora, ¿de qué también estaba el dominio sobre el cuarto reino, dominio sobre el reino? Dice, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Este es, hermanos, dominio sobre el reino químico. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y vamos a ver, hermanos, un ejemplo aquí en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar sobre la serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Lo decimos así que, hermanos, no hay imposibles para el Señor. El veneno, hermanos, no surte sus estragos. Hermanos, el veneno, hermanos, no puede tomar autoridad sobre la vida de sus hijos. Tengo aquí una cita mucho más clara. Vamos a ver en Segunda de Reyes, el caso del profeta. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Al 41. Dice, y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, hermanos, ¿sí? Eliseo estaba con profetas, pero esos profetas tenían hambre. Entonces Eliseo, hermanos, tenía un criado que le ordena que prepare un alimento, ¿sí? Para darle de comer a los profetas. De tal manera que ya tenían rato, ya tenían sus días, que el profeta estaba, hermanos, un encuentro entre profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló uno como parra montés, y tomó de ella su manto lleno de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Estaba preparando un alimento y tomó hierbas, pero hermanos, eran hierbas venenosas, dice la Escritura. Y los sirvieron para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Bueno, que sin querer, el criado de Eliseo había preparado un alimento que estaba envenenado. Había tomado hierbas venenosas,
que cuando empezaron a comer los profetas, se dieron cuenta que era un alimento venenoso, pero ya lo habían comido. Y luego dice, él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Observen algo importante, hermanos. Aquí, hermanos, vemos que finalmente el profeta Eliseo, ¿sí?, echó algo a la comida, de tal manera que el veneno perdió su efecto. Y todos los profetas que estaban acompañando a Eliseo pudieron comer. De hecho, hermanos, ellos estaban siendo envenenados por ignorancia. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que podemos resultar? Dominio sobre el reino químico. Así que habíamos visto que Dios les había dado a los apóstoles dominio sobre los demonios. Lo vimos en el caso del endemoniado Gadareno, que se fueron los demonios al hato de puercos. También hay dominio sobre hablar nuevas lenguas. Las lenguas es para comunicarnos con Dios, hermanos. Es el medio, es como el teléfono rojo, ¿sí?, para comunicarnos directamente con Dios. Ustedes me entienden a mí a través de las lenguas que yo tengo con ustedes, de las lenguas que son dialectos, que es el español. Pero las lenguas angelicales no se mencionan como dialectos. Se mencionan, hermanos, lenguas angelicales, es decir, lenguas espirituales. Entonces es dominio sobre las lenguas. Y ahora dice ahora después tomarán serpientes en sus manos y no os harán daño. Si te mordieron no te harán daño. Dominio sobre el reino animal. Y ahora vemos, y si bebiesen algo mortífero, no les hará daño. Dominio sobre el reino químico. Amén. Así que pierde su efecto. El punto quinto, hermanos, de la gran comisión, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. De tal manera que ahora vemos el quinto punto. Dominio, hermanos, sobre la enfermedad. Gloria al Señor. Y lo podemos ver en Santiago. ¿Qué es la enfermedad, primeramente? ¿Qué es la enfermedad, hermanos? Bueno, la enfermedad lo podemos entender como un desajuste, hermanos, de la salud. La enfermedad se da, hermanos, cuando nuestro cuerpo pierde el control, pierde su equilibrio. Entonces, al perder su equilibrio viene la enfermedad, aparece. Entonces, aquí cuando hablamos en Santiago capítulo 5, versículo 14, vamos a ver el ejemplo de dominio sobre la enfermedad. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Observen, hermanos, ¿qué estamos viendo? Bueno, que cuando Jesucristo comisionó a los 12 apóstoles, también ellos podían sanar a los enfermos. Y ustedes recuerdan también cómo Pedro, hermanos, cuando iba con Juan, ¿sí?, cómo Pedro sanó, ¿sí?, a un paralítico, ¿sí?, y luego a un ciego. De tal manera, hermanos, que era el poder de Dios depositado en Pedro y en Juan para que ellos hicieran la obra milagrosa. Así que ellos iban, hermanos, con credenciales, súper credenciales bien portadas. Hermanos, para que todas esas situaciones, todo lo que ellos iban a hacer, hermanos, Dios estaría con ellos. Y el poder de Dios se iba a manifestar a través de ellos. Pero era Dios obrando. No era, hermanos, el poder de Pedro, o el poder de Juan, o el poder de Pablo, sino que era Dios operando en la vida de estos ministros para que el poder de Dios fuese manifestado. ¿A fin de qué? De que la gente se convirtiera y se acercara al Señor. Hermanos, así que cuando Jesucristo los llamó en la gran comisión, los equiparó, los preparó, los entrenó, los formó, y luego los mandó. Y se cumple la palabra que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Si ustedes observan, el Evangelio empezó en Jerusalén, en el ministerio de Jesucristo. Ahí, hermanos, donde estaban los 12 apóstoles. Después en Jerusalén, en Judea, hermanos, eran las provincias cercanas. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, que era ya la parte ya más externa, y luego dice hasta el fin del mundo, es decir, hermanos, hasta nuestros días, hasta México, ¿sí?, hasta, hermanos, la Patagonia de Argentina, hermanos, hasta Sudáfrica, que es el sur de África, hermanos, hasta Oceanía, el quinto continente,
Pero observen, el evangelio empezó en Asia. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo tuvo la visión del macedónico, del hombre que decía, ven, pasa a nosotros? ¿Qué estaba diciendo aquí, hermanos? Bueno, que Macedonia eran las puertas del mundo occidental. El evangelio, hermanos, inició en Asia, gloria al Señor. Pero, hermanos, poco a poco se fue extendiendo. De tal manera que Pablo también llega a decir, ¿sí?, que todo lo ha llenado en el nombre de Jesucristo. Y dice Pablo que él no fue a predicar en lugares donde ya se había predicado. Así que poco a poco el evangelio se iba a extender. En el libro de los Hechos ya no aparece Jesucristo, pero aparece la obra del Espíritu Santo trabajando en los apóstoles. Y hermanos, y los había capacitado con dominio sobre 7 reinos. Dice, y pondrán sobre los enfermos sus manos y ellos sanarán. Entonces, vamos a verlo en Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los que echasen fuese y sanasen todas las enfermedades y toda dolencia. Es decir, hermanos, sanar enfermedades. Ese es el propósito. Sanar enfermedades, sanar dolencias. No hay imposible para el Señor. Muchas veces nosotros le ponemos límite a Dios. Decimos, bueno, hermanos, yo no sé si voy a orar por este enfermo que tiene cáncer. Dudo, hermanos, de que el Espíritu Santo vaya a obrar dentro de mí para que esta persona sea. Hermanos, las limitaciones uno mismo se las pone. La Escritura dice, hermanos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y no dice, a ver si sanan, a ver si se pueden. A ver, mis hermanos, no es el ministro. El ministro solamente es un medio. Es un eslabón de la obra de Dios. Un eslabón es una parte de una cadena. ¿Sí? Que Dios usa, hermanos, a la persona, al ministro. Pero, hermanos, no necesariamente el ministro puede orar solamente para que tú seas sanado. Hay hermanos que tienen don de sanidades. Recordemos, hermanos, que la sanidad, hermanos, es un don. Y es un don también repartido en toda la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que a veces, hermanos, no los consideramos. Hermanos, porque forman parte de la iglesia. Pero muchos de ellos tienen cosas que nosotros no tenemos y necesitamos de ellos. Por eso, hermanos, que la iglesia dice que los dones están repartidos en toda la iglesia, para que toda la iglesia sea edificada. Unos tienen don de sanidad, otros tienen don de lenguas, otros tienen, hermanos, otro tipo de dones. ¿Con qué propósito? Para que la iglesia sea edificada. Por eso cuando tú faltas, hermanito, hermanos, tú estás incompleto porque alguien, hermanos, te necesita. Alguien te puede acercar. Hermano, ore por mí. Hermanos, tengo dolor de cabeza, no me lo puedo quitar. Y si tú oras, ¿sí?, Dios va a sanar a este hermanito. No es necesario que se acerquen al ministro, al pastor. Hermanos, la iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia es un organismo viviente. Una organización se maneja independientemente. Está el área de contabilidad, está el área de finanzas, está el área de transportes, el área de embargo, está el área de producción, las máquinas, etc. Todo funciona independientemente. Pero, hermanos, la iglesia no. La iglesia es un organismo viviente. De tal manera que si yo me golpeo, si yo me corto con un cuchillo el dedo, hermanos, hasta mis labios lo apapachan, ¿sí? Y mi mano empieza, ¿sí?, a acariciar, ¿sí? Y luego, hermanos, yo empiezo a orar por él. ¿Te das cuenta? Hay una participación de todo el cuerpo para dar sanidad al dedo. Entonces, la iglesia es un organismo viviente. Así dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En Marcos capítulo 3 ahora, capítulo 3, versículo 15, leemos, dice, y que tuviese poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, la sanidad, hermanos, es accesible. Tú pídele, ¿sí?, la sanidad a Dios. A veces no es necesario que tú te acerques al ministro. Tú puedes orar por ti mismo. Tú puedes orar por tu hermano. Puedes orar por tu hijo. Puedes orar por tu mamá. Y Dios, hermanos, va a cumplir la obra. ¿Qué es lo que tú necesitas? Poner fe. Fe en lo que Dios ha dejado en sus promesas.
Hermanos, la iglesia, hermanos, se necesita a sí mismo para obrar, para desatar, hermanos, para liberar el poder de Dios que todos llevamos. Todos llevamos, hermanos. La iglesia, hermanos, todos los miembros de la iglesia tienen un don. Aún el más pequeñito, hermanos. Yo he visto como pequeñitos, niños, hermanos, han orado por enfermos y ellos han sanado. Los enfermos han sanado. Aún un niño. Y uno puede pensar en un sentido normal. ¿Qué es un niño? A veces los menospreciamos, hermanos, pero así hay. No veas a las autoridades. Ve, hermanos, al que está a tu lado. Ve, hermanos, a la mujer. Mira, yo conozco una hermanita, cómo me bendice mucho. Siempre que llega a la iglesia, hermano, llega y se arrodilla. Yo quiero aprender de ella, hermanos. Hermanos, a mí me resulta de gran bendición. Hermanos, ella no saluda casi a nadie, pero llega y se humilla al Señor. Y yo sé que esta hermana, sí, tiene dones. Y tiene dones, hermanos, y solamente es cuestión de que la gente se acerque por su necesidad y ella ore. Dios me lo ha testificado. Amén. Bueno, entonces ese es, hermanos, dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, en 1 Corintios, regresamos a Corintios otra vez, capítulo 12, versículo 9. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Igual, que es un don. ¿Sí? A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Se cumple lo que había dicho, hermanos. El don de sanidad, hermanos, es un don que ha sido repartido a toda la iglesia. Toda la iglesia. No es lo mismo hablar de ministerios que hablar de dones. El ministerio, hermanos, está dado por Dios para el gobierno de la iglesia. Y solamente está dado, hermanos, en el ministerio quíntuple. Lo que dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Es la poderosa mano de Dios. Es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero, hermanos, los dones están repartidos a toda la iglesia. Los ministerios son para el gobierno de la iglesia. Los dones para el cuerpo de la iglesia. Los ministerios es para la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Los dones es para el cuerpo de la iglesia. Amén. Bueno, entonces ya terminamos, hermanos. Hemos visto al menos 5 de los recursos, pero 5 dominios, 5 puntos sobre el dominio sobre los 7 reinos. Hemos visto el reino, perdón, hemos visto dominio sobre el reino demoníaco, dominio sobre las lenguas, ¿sí? Dominio sobre el reino animal, dominio sobre el reino químico y dominio sobre la enfermedad. Nos falta ver 2, el dominio sobre el espacio y dominio sobre los seres en el aire, ¿sí? O el reino angélico. Amén. Posteriormente vamos a continuar a terminar este mensaje. Y bueno, me da mucho gusto saludarles, bendecirles, decirles, hermanos, que les amo en Cristo. No es una palabra que yo suelo decir, hermanos. Les amo en Cristo porque Cristo les amo primero. Hermanos, y para mí es un privilegio que ustedes me den la oportunidad de entrar en sus casas. Me da gusto, hermanos, saludarles y pues le doy gracias a Dios por lo que Cristo está haciendo en ustedes y en mí. Gracias a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.